Dios les bendiga. Hoy estamos culminando con nuestra entrega al libro a los Hebreos, como estudio que hemos hecho en esta quinta temporada. Para nosotros ha sido de gran bendición. No solo porque lo enseñamos, sino también porque fue de gran aprendizaje principalmente para mí. Y estoy muy contenta con haber sido parte también de este proyecto. Y espero que sigamos aprendiendo juntos, porque esto no es de alguien que lo sepa todo, sino de alguien que aprende junto con ustedes. Así que agradezco que nos hayan acompañado en esta quinta temporada. Y el próximo domingo tendremos un resumen de todo lo que fue este estudio, de todo lo que fue la entrega de estos capítulos. Y por ende va a ser también el último capítulo de esta temporada. Ahora bien, vamos con el capítulo 13 del libro a los Hebreos. Capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Deberes cristianos. En este capítulo, el escritor nos invita a vivir una vida cristiana positiva. Se nos da una serie de instrucciones como deberes cristianos. Somos llamados al amor fraternal, a amarnos los unos a los otros. Y que este amor permanezca en medio de la congregación, en medio de su pueblo. Somos llamados también a la hospitalidad. La hospitalidad es una virtud importante y a menudo es un mandato de cristianos y líderes. En el libro de Romanos, Timoteo, en Tito, en Pedro, nos habla de la hospitalidad. Nos dice que también acordarse de los presos y de los maltratados.
Este acordarse es en el sentido de la fe. Mayormente aquellos que son presos y maltratados por causa de Cristo. Pero obviamente no se excluye el acordarse de los presos, de aquellos que por una u otra razón o circunstancia de la vida están pagando una deuda con la sociedad. Cualquiera sea el fracaso en el que ellos hayan caído en el delito, también somos llamados a llevar el Evangelio a aquellos que están presos. Nos llama también a un lecho sin mancilla. Esto quiere decir fieles. La Biblia sostiene en alto la idea de la vida matrimonial y de la institución de la familia. O sea, a esta institución del matrimonio que también es sagrada para el Señor. Y nos llama a eso, a ser fieles en el matrimonio. Nos llama también a una costumbre sin avaricia. La avaricia es lo contrario del contentamiento. Y a menudo la avaricia y la codicia son excusadas o incluso admiradas en la sociedad actual, en esta cultura actual. Y simplemente son llamadas ambición o el derecho de lograr aquellos con lo que sueñan, el ser consagrados o admirados o, no sé, respetados por lo que tienen. Contento por todo lo recibido, o sea, contento con lo que tenemos ahora. El contentamiento tiene mucho más que ver con lo que somos en nuestro interior, más que con lo que tenemos. Por lo tanto, debemos estar contentos, no solo con lo que tenemos, sino también por quienes somos. Y no pretendamos ser algo más de lo que no somos. Nos manda también en esta serie de instrucciones de acordarnos de nuestros pastores, que debemos considerar su conducta. O sea, se nos dice que reconozcamos su labor y su liderazgo. Liderazgo que se demuestra que es legítimo por la fidelidad demostrada a la palabra de Dios y por una conducta consagrada de estos pastores. Nos llama también a imitar su fe. ¿Ya? Los líderes no necesitan, o los pastores no necesitan ser perfectos, sino que, pero sí deben poder demostrar con su vida que el poder de Jesús es real en ellos. O sea, que no necesitan ser estándares perfectos, pero sí con su vida, con su actitud, con reconocer sus errores, con llevar una vida consagrada a Dios, así demostrar y poder nosotros imitar aquella fe que ellos tienen. Porque es difícil, hermanos, cuando nosotros nos sentimos tan débiles en el sentido de la conducta, de que fracasamos una y otra vez, poder imitar a alguien perfecto. Se nos hace irrisorio, imposible poder imitar a alguien que no demuestra también sus debilidades para que nosotros podamos decir, si nuestro pastor puedo superar tal cosa, yo también lo puedo hacer. Entonces es en ese sentido en que debemos imitar su fe, que cuando hay un problema, una dificultad, entonces ellos pueden demostrar también la fe y la forma de actuar en esas dificultades. Y a aquello se refiere. También nos dice que a obedecerlos y a sujetarnos a ellos. Cuando estos líderes, estos pastores tienen esta conducta de servicio a Dios, de dependencia de Dios, y son puestos para guiar un pueblo, nosotros, como el pueblo, debemos obedecerles y estar sujetos a ellos, a sus consejos, a sus predicaciones, a la palabra de exhortación que estos pastores, estos líderes tienen para el pueblo. Nos llama también a cuidarse de doctrinas extrañas. O sea que debemos tener la capacidad de conocer la verdadera doctrina de Dios y por ende también conocer aquellas doctrinas extrañas y alejarnos de ellas.
En este tiempo nos faltan las doctrinas extrañas y diversas en la sociedad. Lo podemos ver en este tiempo con las redes sociales. ¿Cuántas doctrinas, cuántas conductas, cuántas ideologías raras, ridículas, por decirlo de alguna manera, se han estado levantando y son, como dice, doctrinas extrañas, raras, que son inventadas por el hombre, y nosotros debemos cuidarnos de aquellas doctrinas. Nos llama también a ofrecer sacrificios de alabanza, a hacer el bien, a la ayuda mutua. Los capítulos anteriores nos hablaba de esta manera de que nosotros debemos apoyar a nuestros hermanos, a aquellos que están más débiles en la fe. A alguien que está más fuerte en ese sentido debe ayudar a su compañero, a su hermano, a los miembros de la iglesia cuando están pasando por un proceso difícil, y aquellos que están más fuertes tienen que ser ayuda de aquel que lo necesita. Nos llama también a orar por todos. El escritor al libro de los Hebreos considera importante que oraran por él. Y también es importante que los líderes oren por su grey, por la membresía. Todos necesitamos y debemos recibir oraciones de los demás. Orar los unos por los otros. Ahora los versículos 20 y 21 es la respuesta de Dios a nuestra obediencia. Una bendición. Nos hace apto en toda buena obra para hacer así su voluntad. O sea, cada vez que obedecemos, que nos esforzamos por poder poner en práctica todas estas conductas que Dios a través de su palabra nos menciona, nos hace apto para toda buena obra. Y así, día tras día, poder ir haciendo su voluntad. Hace en nosotros lo que le es agradable a Él. Cada vez que vamos obrando, nos vamos perfeccionando en el Señor. Y Él hace en nosotros lo que es agradable a Él. Todo lo de Dios está en su Hijo Jesucristo. Y a Jesucristo sea toda la honra, toda la gloria. Solo le pertenecen a Él. Todo lo de Jesucristo fue dado también para nosotros. Y por eso que nos fue dado a nosotros a través de Jesucristo, nosotros le damos y debemos darle la gloria y la honra solamente a Él. En los siguientes versículos habla de saludos finales, habla les cuenta un poco a sus destinatarios el destino de Timoteo, envía saludos, y a modo de conclusión, en el último versículo, habla de palabras de exhortación, que soportemos esta palabra de exhortación. Entonces, como conclusión, nos llama a soportar la exhortación. El autor de los Hebreos nos recuerda en estas palabras su propósito. Su deseo era escribir palabras de exhortación para animar a los cristianos desanimados. O sea, a poder cambiar un poco la idea de aquellos que estaban considerando volverse al judaísmo, en aquel entonces, volverse al judaísmo y renunciar a esta fe cristiana. Entonces, el escritor estaba exhortándole a ellos a seguir adelante. Y en todos estos capítulos anteriores vemos esta exhortación donde el escritor les demuestra a modo de contraste muchas veces que Cristo es mejor que lo antiguo, que Cristo es mejor que el sacerdocio, que Cristo es mejor que la ley, que Cristo es mejor que todo. Es más que los profetas, más que los ángeles, que Cristo es superior a todo. Entonces, a modo de conclusión, en estos últimos versículos de este último capítulo, nos llama a que soportemos esta exhortación, que la meditemos, que la analicemos y que podamos comprender y entender que esta decisión que hemos tomado, usted, yo, ellos en ese entonces, es la mejor decisión de todas. El seguir
al mejor de todos, al que es superior a todo, al que no se le iguala a nada. Entonces, la exhortación es a animarnos a seguir adelante, a no flaquear en nuestra decisión, porque el haber decidido seguir a Jesucristo es la mejor decisión que hemos tomado. Y esta exhortación es a no flaquear en esa decisión. Así que usted también, esta exhortación es a que siga adelante, a que no se vuelva atrás, a que no nos convirtamos en apóstatas, que es lo más importante, porque veíamos en los capítulos anteriores que el apóstata ya no tiene un nuevo sacrificio para rescatarlo de aquella nueva decisión que tomó. Por el contrario, dice que ya no hay más sacrificio. Pero nosotros estamos hoy entendiendo que el haber elegido a Cristo es nuestra mejor decisión. Entonces hoy el llamado es a soportar esta palabra de exhortación y a seguir adelante. Que el Señor les bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
Yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendice, Dios esté con nosotros, Dios esté en cada momento de nuestra vida. Un saludo y bendiciones de parte del Señor. Estamos ya casi concluyendo este estudio que nuestra hermana Ada nos ha llevado por el libro de los Hebreos, y yo, por lo menos en lo personal, debo reconocer la enorme bendición que he tenido de volver, ¿no es cierto?, a repasar cosas que yo creía que estaban sabidas y que no estaban ni ahí. Me faltaba mucho por recorrer, o como bien dicen algunos, la Escritura tiene tanta frescura que nunca la pierde. Entonces vamos siempre renovándonos en el conocimiento de Él. Quisiera invitarle yo en esta hora a que usted meditara conmigo en Hebreos capítulo 13, versículo 10. La palabra del Señor dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En el día de hoy, mi intención es que usted pueda meditar sobre las incompatibilidades. La incompatibilidad de caracteres es quizás la primera o la más masiva excusa por lo cual se disuelven los matrimonios. Hay incompatibilidad de caracteres, ante lo cual uno surge para acá y el otro surge para el otro lado. Lo que antes era uno, lo que antes, ¿no es cierto?, era contigo pan y cebolla, en un momento determinado de la vida, por incompatibilidad de caracteres, se van de un lado para otro. Y nosotros encontramos en la vida muchas cosas que son incompatibles. Nosotros acá, y yo me reía el otro día cuando lo veía, porque me reía, porque a raíz de las incompatibilidades. Un hombre muy conocido, ¿no es cierto?, comerciante de La Vega Central, si es que no me equivoco, acá en Santiago de Chile. Él decía que era comunista, siempre dijo que era comunista, y ahora está siguiendo, ¿no es cierto?, una especie de intención de voto que no está de acuerdo con el Partido Comunista. Y nadie puede estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con ellos, porque no hay incompatibilidad. O sea, decía que era, pero no era. No,
una situación, hay incompatibilidad. Hay incompatibilidad, por ejemplo, en los ámbitos nuestros, cuando hablamos de santidad y pecado. No se puede vivir en santidad, no se puede vivir en pecado al mismo tiempo. Hay una incompatibilidad. Usted se da cuenta que no funcionan. Muchos años atrás, en el ámbito deportivo, vi una camiseta, también acá en Chile, cuya mitad era de la Universidad de Chile y la otra mitad era de Colo-Colo. Dos equipos importantes acá en Chile. Es incompatible una camiseta de ese tipo. ¿Por qué? Porque o se es de uno o se es de otro. Pero no es algo así que esté muy, ¿cómo se llama?, afianzado de que pueden estar unidos. Es como también en política, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. No, nunca va a existir esa posibilidad. No existe, no. Los parámetros, ¿no es cierto?, con que se mide una, con que se mide el otro, no van a llegar nunca a una conclusión definitiva. Y eso es lo que el escritor de Hebreos nos quiere decir con esto. Antiguamente la escritura lo había dicho de una manera muy así como tajante. Con respecto al tejido de las vestiduras sacerdotales, no pueden ser de lana, solamente de lino. Lino o lana. Pero así una mezcla de textura de las dos para cuando esté más calentito, menos calentito, no existe. Lino o lana. Punto. Final. Indudablemente que el lino tenía que ver fundamentalmente con una identificación con las cosas santas, preciosas, maravillosas del Señor. Entonces, las incompatibilidades forman parte de nuestro quehacer diario, de nuestra realidad. Y en nuestra sensibilidad espiritual, de lo que estamos hablando del escritor de los Hebreos, también. Y él usa este texto diciendo, ¿no es cierto?, de que nosotros, los cristianos, se refiere a los cristianos, tenemos un altar del cual tenemos derecho de comer. Pero ese derecho no está en los que sirven al tabernáculo. Y eso está mostrándonos una incompatibilidad entre las cosas del tabernáculo y las cosas del altar del Señor, que es Cristo. Cuando uno ve la historia, el altar de los judíos que estaba en Jerusalén, donde se hacían comúnmente los sacrificios a Dios, era un lugar extraordinario, era un lugar maravilloso. El templo que construyó Salomón fue de primer nivel, y el que se reconstruyó después en los tiempos de Oseas, porque el de Salomón lo habían hecho, ¿no es cierto?, dejado en la nada misma los ¿cómo se llama?, los babilonios. En el que se hizo posteriormente se hizo tan bello, tan hermoso como el primero. Ahí había de todo, hermoso, era tremendo. Y en él estaban, por así decirlo, circunscritas todos los sacrificios judíos, de tal manera que todo eso representaba el poder de Dios, la acción de Dios que él estaba reclamando a su pueblo. Era maravilloso, hermano, era maravilloso. O sea, a veces nosotros nos extasiamos con un coro de 4, 5, 10 miembros, 15 miembros. Acá eran miles. Así que figúrese cómo sonaba, solamente cómo sonaba el coro. Espectacular. Y allí estaba, ¿no es cierto?, cimentado en Jerusalén, donde estaba este templo, donde estaba este altar del tabernáculo. Todo eso, ¿no es cierto?, estaba en el corazón de los israelitas. Era algo supremo. Cuando aparece Cristo, y Cristo, ¿no es cierto?, es graficado como nuestro altar, el altar de los que hemos creído, está dándonos la connotación que el escritor de los Hebreos comenzó desde el principio a mostrarnos, que Cristo era superior. Primero, que Cristo era la palabra de Dios vigente. Segundo, ¿no es cierto?, que era superior a los ángeles, a Moisés, al día de reposo, al sumo sacerdocio, a la ley, en fin. Y
la hermana Ada, ¿no es cierto?, nos ha llevado por este camino que nosotros hemos ido descubierto aún más de lo que podía estar descubierto, de tal manera, ¿no es cierto?, de que ni usted ni yo podemos tener ninguna duda al respecto de la superioridad de Cristo sobre todas y cada una de las cosas que en un momento determinado se le pueden poner a su lado o compararlas propiamente tal. Ahora bien, es tan grande lo de Cristo, es tan maravilloso lo de Cristo, que todo lo demás pierde vigencia. La Escritura misma dice que todo esto, este resplandecer hermoso que tenía el templo y toda la realidad judía, solo es sombra de lo que había de venir, es decir, sombra sobre lo que venía de venir, que era Cristo. Entonces, no hay parangón, no hay comparación, Cristo es, como decía un antiguo coro, Cristo es sin igual para mí. No hay otro Salvador, no hay otro Sanador. Cristo es sin igual para mí. ¿Por qué? Porque es sin igual, usted no puede traer nada. Por eso que resulta tremendo, ¿no es cierto?, de que muchos prefieran, entre comillas subrayado, platos de lentejas en respuesta, ¿no es cierto?, a que la prefieran a ellas antes que a Cristo. Es una realidad tremenda. El problema nuestro, ¿sabe cuál es? Que nos gusta algo de aquí y nos gusta algo de allá. Somos nosotros los que seleccionamos esto de aquí de Cristo, pero esto de acá de la ley. Y de repente, ¿no es cierto?, tratamos de hacer una simbiosis o una aleación o una situación que resulta incompatible. Es algo que a mí me gusta, que al hombre le gusta, que a lo mejor a los religiosos les gusta. Venía pensando si acaso la religión se disfraza de Cristo o a Cristo lo disfrazamos de religión. Pero cualquiera sea los dos casos resultan incompatibles. No funciona. Vino a mi mente cuando preparaba este mensaje acerca de un gran banquete, hermoso banquete. A lo mejor usted ha ido, a lo mejor yo he ido, en fin. Pero una de las características de los banquetes es que tienen los llamados tentempiés. ¿Qué es lo que son ellos? Son como los prolegómenos, son como las pequeñas cositas que uno come antes del plato principal. ¿Qué le ofrecen una cosita aquí? ¿Qué le ofrecen otra cosita allá? ¿Qué un cóctel por aquí? ¿Qué en fin? ¿Cuál es comúnmente el consejo para el comensal? No se satisfagan, ¿no es cierto?, no coman de tal manera, de tal magnitud, todos estos tentempiés, porque no van a tener tiempo para degustar el plato de fondo. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, los cristianos en general, que nos hemos habituado tanto a los tentempiés, nos hemos acostumbrado tanto a que esta cosita aquí, a que esta cosita allá, que hay que hacerlo aquí, que hay que hacerlo allá, que pum, que toda la religiosidad, que todo lo que acompaña a Cristo, de que todo lo que hemos tratado de poner al lado de Cristo, de tal manera ha ensombrecido a Cristo. Cristo no aparece. ¿Por qué? Porque están todos comiendo los tentempiés. Entonces, el plato principal pasa a segundo plano, o sencillamente se come muy poco, o más aún, terrible, es que no se come absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es compatible una cosa con la otra. Mire, ¿sabe qué? Yo no sé si usted conoce lo que es el tutti frutti. El tutti frutti es un jugo de frutas. Y la característica del tutti frutti es que tiene A, B, C, D, E, F. Toda la cantidad de fruta que pudiera haber en un momento determinado, toda es metida ahí. Dulce, amarga, toda es metida ahí. Hecha en una juguera y a usted se lo sirven heladito. Y usted lo toma y no es desagradable, Usted lo toma. Pero si a usted o a mí me preguntaran qué tipo de jugo es, qué sabor
o a qué sabor se le parece, uno dice, es tutti frutti. Tiene sabor a tutti frutti, a toda la fruta, sin tener una identidad propia, tiene una identidad de muchos. Y es eso lo que nos ha pasado a nosotros, los que nos llamamos cristianos. Hemos degustado los tentempiés y hemos gustado de tal manera los tutti frutti que el verdadero sabor de Cristo lo hemos ido perdiendo a través de los años. No sé si a usted le gusta la comida china. A mí me gusta la comida china, de verdad me gusta la comida. Pero ellos tienen una salsa que yo comúnmente la probé una sola vez y no me gustó nunca más. Es lo que ellos llaman la salsa agridulce. Es agria, pero a la vez es también dulce. Entonces usted toma un poquito de esa salsa, una cucharita, que se llama, y lo esparce en una parte de esto, y usted come algo que no es agrio y que no es dulce. Y combinado con lo que estamos comiendo de una u otra manera, nos produce cierta satisfacción en nuestras papilas gustativas. Los chinos están acostumbrados. Ya lo agridulce, nosotros acá decimos no, y no le ponemos, no, caso mío, no, muchas gracias. Pero los chinos ya se acostumbraron. De tal manera que el pescado sin salsa agridulce no es pescado. Y resulta que sí es pescado. Lo que no sabemos qué es lo que es esa salsa que es agridulce. Nosotros en la fe, nosotros en nuestra vida de cristiano propiamente tal, hemos cometido el gran error, hermanos queridos, de habituarnos al tutti frutti, de habituarnos, ¿no es cierto?, a la ¿cómo se llama?, a las cosas que de una u otra manera nos están desvirtuando el plato principal. A veces más importante, y muchas veces nos equivocamos, de verdad que nos equivocamos cuando decimos, ahora lo más importante es la palabra. Le hemos dado 1 hora y media a lo anterior y le damos 20 minutos a la... No diga que lo más importante viene ahora, ¿no? Porque cuando viene lo importante, salen los músicos, van todos al baño, al final se transforma un desorden y nadie escucha lo que es la palabra del Señor, lo que supuestamente debiera ser subrayado y, entre comillas, lo más importante. Yo no sé, de verdad, por qué se produce el adulterio cuando Dios le ha dado a usted, hombre, o a usted, mujer, a alguien extraordinario a su lado. Y usted se está fijando, ¿no es cierto?, en esa compañera que en su vida ha tenido más de un día de estar, ¿no es cierto?, con ella. Y se va a enamorar de aquí, se va a enamorar de allá, y se va a olvidar todo lo bueno que Dios preparó para usted, por una o por uno, que también, entre comillas, subrayado, no vale ni la pena. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. ¿Cómo, no es cierto, pudiendo tener y calzarse un anillo de oro lindo, usted le gusta también el de plata porque también se lo regaló su mamá y resulta que el mismo dedo, ¿no es cierto?, que debería tener solamente el anillo de oro, usted le mete hasta cualquier cosa en un momento determinado? El escritor de los Hebreos dice, usted que es cristiano tiene derecho a comer de Cristo. Usted tiene derecho a alimentarse de Él. Usted tiene derecho, ¿no es cierto?, a participar de las cosas de Cristo. Usted tiene derecho a las revelaciones de Cristo. Usted tiene, ¿no es cierto?, a sentir la satisfacción que da Cristo en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Pero si usted está sirviendo al tabernáculo, o si usted está sirviendo a la religión, usted no tiene derecho. Usted puede que lo disfrace, puede que tenga sabor a una experiencia de muchos años atrás. Yo trabajaba en una empresa y llegó un tipo que nos hicimos muy amigos. Él vendía esencias. Y cuando me mostró el mostrario que ellos tenían, qué sé yo, la carta de venta, había esencia de naranja, esencia de colemono, esencia de paz de Pascua, miles de esencias.
Y ninguna tenía nada de lo que decía tener. Ninguna tenía. La de naranja no tenía naranja. Habían llegado a algo así como naranja. Tenía un amigo que en ese tiempo reía mucho con esto, decía, pensar que el jugo Yupi de naranja lo que menos tiene, decía, es naranja. No existe. ¿De acuerdo a lo que nos reíamos con él? Y resulta de que hoy día tenemos cristianos, entre comillas y subrayados, insípidos. Es decir, con gusto a nada. A nada, a nada, a nada. ¿Saben cómo vestirse como cristianos? Entre comillas, si existiera eso. ¿Saben comer como cristianos? Entre comillas, si existiera eso. ¿Saben cómo tener vocabulario como cristianos? Si es que realmente, entre comillas, subrayado, existiera eso. Pero que de Cristo no tienen nada. Y quieren comer de un tabernáculo, de un altar, cuyo derecho no les está reconocido. Es una patudez. Es como si el vecino viniera, ¿no es cierto? Y dijera buenas tardes, y abriera el refrigerador y se llevara, no sé, lo que hay ahí, se lo llevara. No, el vecino no tiene derecho a hacer eso. Tienen derecho los dueños de casa. Tienen derecho, ¿no es cierto?, los padres, los hijos, abuelos si hay, etcétera, etcétera. Pero no el vecino. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de religión, estamos hablando del Señor Jesucristo, Él es un altar que todo religioso no puede comer, no tiene derecho a comer. No le cante porque no lo va a escuchar. No hable en nombre de Él porque está tomando el nombre del Señor en vano, y eso está catalogado como un mandamiento que usted no puede abusar o a falta de él. Es duro, es difícil, pero no tienen derecho a hacerlo. Solamente como un ejemplo histórico, cuando la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena o la misa, términos más o menos equitativos, no podía comer nadie que no fuera de Cristo. Y ahí es que llegó el amigo, llegó el gobernador, llegó aquí, llegó allá, llegó esto, el otro, sí se sabe el corito 5, se sabe el 20, se sabe el 30, no tenía derecho. Me recuerdo muchos años atrás, en una campaña política, llegó el candidato a diputado de turno, estaba yo en Coquimbo, y se puso acá, y se sabía todas las canciones, dónde se las aprendió, cómo se las aprendió, si nunca había sido cristiano, nunca había estado en un templo, nunca. No, él estaba haciendo la labor como que estaba al lado de nosotros. Somos incompatibles. Somos únicos. Cristo ha muerto por nosotros y nos ha llevado a una nueva vida. Y todos aquellos que pretenden hablar de Cristo, pero que no han comido de Cristo, nada nuevo tienen que decir. Que Dios les bendiga.